Inge, habíamos hecho un ejercicio y nos dijo que podíamos empezar los ejercicios que tenían asterisco del libro. Sí, ya. Al final de la clase hoy día podemos hacer un problema de esos de los que están con asterisco, ¿les parece? Tal vez para ver, digamos, un poquito más. Entonces, sí, con eso ya estaríamos más o menos. Vamos a volver a esa parte estadística con algunos otros problemas con el día que lanzamos nuestra asignatura, ¿ok? Porque se aplica en todos los, en cualquier otro cálculo y la mejor forma de expresar un resultado del análisis químico, ¿no? Entonces, yo me gustaría entonces continuar con el avance. Y si nos vamos a nuestro plan global, voy a compartir pantalla en este momento. Vamos a continuar con el avance. Ok, ya en este momento estoy compartiendo pantalla con ustedes y voy a ir a abrir el plan global. Ok. Ustedes tienen también el Classroom, ¿verdad? Colgado. Entonces, este es nuestro plan global y aquí tendríamos el capítulo de la unidad 1 que ya está cubierto. Bueno, también un poco nos faltaba hablar, creo que me acuerdo que por la hora. Bueno, por la hora no podíamos terminar, pero las pruebas estadísticas de errores ya estos conceptos están un poco más claros. Entonces estaríamos pasando a la unidad 1. Bueno, la unidad 1 ya hemos llamado, donde está la introducción al análisis químico y también a las pruebas estadísticas de errores, ¿no? La evaluación de la calidad de los resultados. Estaríamos con la unidad 2, así le vamos a nombrar. Vamos a ver los métodos gravimétricos de análisis. Sí, cuyo objetivo sería proporcionar al estudiante las bases teóricas para el análisis gravimétrico, electrogravimetría, electrodepresión y termogravimetría. Miren que es amplio, no solo es el análisis gravimétrico. Está entrando la electrogravimetría, la gravimetría por electricidad, electrodeposición, que es una forma de determinar, por ejemplo, cualquier ion que va a estar en solución, metalizándolo, pasando al estado metal, reduciéndolo al estado metal, eso se llama electrodeposición. Y la termogravimetría es la pérdida de peso por el calor, ¿no? Entonces, el análisis gravimétrico en sí que tiene, digamos, una extensión hacia estas otras técnicas, que también sería bueno describirlo, ¿no? Ok, el contenido entonces de nuestra unidad sería las propiedades de los precipitados, ¿verdad? Mecanismos de formación de los precipitados, sobresaturación relativa, SSR, precipitados cristalinos, coprecipitación y finalmente aplicaciones. ¿Qué les parece nuestro contenido de nuestra unidad 2? Así le vamos a llamar nosotros. Métodos gravimétricos de análisis. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? ¿Suena interesante desarrollar? A ver, voy a conversar con Lisbeth Esperanza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Lisbeth, ¿qué te pareció? ¿Has podido seguirme el contenido de nuestra nueva unidad donde dice análisis gravimétrico? Sí, doctor. Sí. Los métodos, ¿no? Del análisis gravimétrico. En sí, habría que dar un principio del análisis gravimétrico, a ampliar, digamos, los conceptos de los precipitados, ¿no es cierto? Y ver, digamos, cómo se forma un precipitado y qué factores tienen que ver con la formación de precipitados, con el tamaño de partícula de un precipitado. Y también va a ver una diferencia entre los precipitados coloidales y precipitados cristalinos. Y la coprecipitación no es nada más que una precipitación paralela a otro analito, ¿no? Al analito. Es decir, impurezas que pueden precipitar juntamente con el agente precipitante y el analito. O sea, impurezas que arrastra el precipitado, que se denominaría por coprecipitación. Son 4 de tipos.
Y las aplicaciones que se pueden utilizar para el análisis gravimétrico, o sea, ¿en qué podemos hacer? En algunos casos podríamos nosotros empezar a hablar de las aplicaciones para que nos podamos dar cuenta la importancia de este análisis gravimétrico, ¿verdad? Nos vamos a remontar al libro, en nuestro texto, el libro es Cook-West, Holler and Crunch, donde estaba abierto el libro, ¿qué me pasó? ¿Qué es eso? Ok. Entonces, ¿hay alguien más que desea apuntarse, sumarse a la clase? Es bienvenido siempre. Ya somos 37. Vamos, esta vez tenemos la opción de grabar nuestra clase, nuestra charla del día de hoy. Y tenemos ahí la grabación que se debe hacer. Ahí está nuestro texto base, ¿no es cierto? Novena edición. Y nos vamos a ir a la página donde empieza el análisis gravimétrico o al capítulo que sería el capítulo 10, ¿verdad? Vamos a trasladar al capítulo 10. Estoy haciendo. El capítulo 12 es en este libro. Es capítulo 12. ¿Ok? Entonces vamos a ir desarrollando subtítulo a subtítulo y haciendo un resumen para ustedes de acuerdo al libro. ¿Bien? Y vamos a, digamos, vamos a hacer hincapié, vamos a reforzar esa parte que decía. Y vamos a hacer énfasis en los contenidos, o sea, en los subtítulos que hacen referencia a nuestro plan global. Tal vez podríamos hacerlo más amplio, pero no es nada conveniente para extendernos mucho, nos va a faltar mucho tiempo. El tiempo está pasando. Capítulo 11, aquí están los equilibrios que vamos a ver luego. Y luego pasamos al capítulo 12. Ahí está. Los métodos de análisis clásicos. Ahora vamos a ver los métodos, ¿no? Uno de esos métodos es el análisis gravimétrico. Luego veremos las volumetrías, que son valoraciones en química analítica. Hay diferentes tipos de valoraciones, ácido base, neutralización, formación de complejos, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces vamos a hablar sobre los métodos de análisis gravimétrico. El capítulo 12 de nuestro texto base es Cook, novena edición. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Ok. Entonces, ustedes pueden observar el título de nuestro tema. Son los métodos de análisis gravimétricos, ¿verdad? Un método de análisis gravimétrico conlleva la formación de un precipitado, ¿verdad? Uno más, por favor. Perdón, un ratito, chicos. A ver, ya. Ok, perdón, chicos. Entonces les decía, ¿a dónde está nuestro texto base? Ahí está. Si tenemos un cuaderno de apuntes, sería genial como habíamos mencionado al principio. Y entonces les mencionamos, les recordamos que los métodos de análisis gravimétricos, ¿no es cierto?, conllevan la formación de un precipitado, ¿verdad? ¿Ya? Yo puedo agarrar en este momento el libro, como ustedes están viendo ahí, y subrayar las partes, ¿no? También. Entonces voy a subrayar acá con ustedes, en vez de hacerlo en físico, lo vamos a hacer con este que dice highlights. Entonces, la formación
conlleva la formación de un precipitado. ¿Sí? Estos precipitados pueden ser cristalinos o pueden ser coloidales. ¿De qué depende? Del tamaño de la partícula. Tamaños muy finos, coloidales. Tamaños mayores al tamaño del fino, entonces se denominan cristalinos. Son cristales. Al final igual ambos son cristalitos, pero las aglomeraciones, el tamaño de partícula de cada uno los hace diferentes para darle un nombre. Coloidales y cristalinos, ¿ok? Bueno, aquí ya se habla una introducción, ¿no es cierto? Esto es un resumencito de lo que vamos a hablar, así que vamos a pasar nomás para entenderlo mejor con calma. Los métodos gravimétricos, muchachos, muchachas, estimados estudiantes, son métodos cuantitativos basados en la determinación de la masa de un compuesto puro, con lo cual, ¿no ve? O con el cual está químicamente relacionado el analito. ¿Ok? Es importante el principio. Este es un principio del método gravimétrico. Entonces, ¿cuál es el principio del método gravimétrico? Uno podría responder y decir, el método gravimétrico está basado en la determinación de la masa de un compuesto puro, con el cual, ¿no? Es decir, ese mismo compuesto puro tiene al analito, en otras palabras. Entonces, lo que hay que hacer es al analito, desde una solución, precipitarlo, llevar al estado sólido, a un compuesto sólido. Entonces, ese compuesto sólido tiene al analito, al elemento que nosotros estamos cuantificando. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el principio de esta técnica? Análisis gravimétrico es determinar con exactitud y precisión la masa de un precipitado. Todo precipitado es sólido. Pero esa masa precipitada tiene que reunir ciertos requisitos, ¿ah? Para que pueda para que uno pueda garantizar que ese método es apropiado para la determinación de ese analito, tiene que cumplir ciertos requisitos ese precipitado. No es cualquier precipitado, ¿ya? Para considerar que ese resultado es ¿cómo les digo? Es cerca al valor verdadero, el valor muy próximo al valor verdadero, ¿sí? Si no cumple con requisitos esa masa o ese precipitado, no se puede garantizar que el método, la técnica de determinación cuantitativa de ese analito a través de esta técnica funciona o está apropiadamente descrita. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, la gravimetría, hay dos tipos de gravimetría, ¿ya? Uno, la gravimetría de precipitación, la gravimetría de precipitación, y la otra es la gravimetría de volatilización. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, podemos clasificar al análisis, fíjense, a los análisis gravimétricos, a los métodos de análisis gravimétricos, en dos. Uno, en el análisis gravimétrico de precipitación y el otro, análisis gravimétrico por volatilización. Precipitación y volatilización son dos términos que están dentro de la gravimetría, en otras palabras. ¿Ok? Estoy con micrófono, ¿verdad? Está muy silencioso, muy calladito. Ok, Norma, gracias. Gracias, porque como está tan calladito, parece que, o se desconecta también a veces, ¿no? Me emociono tanto y no veo la señal. Muy bien, gracias. Continuamos. Dos tipos de gravimetría, perdón, sí, de métodos. Precipitación y volatilización. La gravimetría involucra los dos. Fíjense, otra técnica ya más avanzadita a la tradicional, que es la gravimetría por precipitación y gravimetría por volatilización,
es la electrogravimetría. ¿En qué consiste la electrogravimetría? Su nombre mismo nos dice, ¿no? De electrones. Hay electrones que van a ser partícipes en la formación de un precipitado. Porque la gravimetría está relacionada con la forma de obtener un sólido o un precipitado y luego pesarlo. ¿Sí? Eso es gravimetría. Entonces, la electrogravimetría es una técnica de análisis, ¿no es cierto?, en donde el analito es separado al depositarse en un electrodo por medio de una corriente L. ¿Mm? La electrogravimetría es en donde el analito, o se basa en la que el analito es separado de la solución, ¿no? Al depositarse o por depositarse en un electrodo, en una superficie de un electrodo por medio de la corriente eléctrica. Si no hay corriente eléctrica, no hay electrogravimetría. ¿Qué viene en la corriente eléctrica? Electrones. Los electrones sirven para reducir iones, cationes, ¿sí? Porque hay iones aniones, iones cationes, todos aquellos de valencia más 1, más 2, más 3, más 4, no sé, ¿no? Entonces, los electrones ayudan a que se reduzca un cation. Entonces, por ejemplo, calcio, no, hierro 2, en estado iónico 2, más 2 electrones, que se obtiene hierro metálico. Cobre más 2 en solución acuosa, más 2 electrones, cobre metálico, ¿verdad? Entonces, estamos separando al ion de la solución, estamos pasando a un sólido metálico o tal vez a un compuesto para que pueda ser separado por filtración o por decantación, que también se puede hacer, ¿no? La separación sólido-líquido. ¿Ok? ¿Se ha entendido a qué se refiere más o menos la electrogravimetría? Utiliza energía eléctrica para reducir al ion, al analito, que está en solución acuosa, ¿verdad? De esa forma lo separamos de la solución acuosa. Ejemplo, cobre más 2 electrones, cobre 0. El cobre 0 se deposita o se puede separar ya por centrifugación, partículas tamaño nano de cobre. ¿Ok? Bien, hay también otra técnica. Esta ya es una valoración gravimétrica. ¿Qué significa valoración? Yo mismo me hago esa pregunta. Lo que sé y relaciono es una titulación o valoración, decimos. La titulación es un procedimiento para determinar, para cuantificar a través de un volumen gastado de un estándar, de una solución patrón, es decir, de solución con concentración conocida con exactitud y precisión, ¿no? Se puede determinar a través de ese volumen que reacciona con el analito, se puede
Doctor, disculpe, no se le escucha nada. Su micrófono está apagado, doctor. Ok, ok, gracias. Y la cámara también se activó, ¿verdad? Ya, ahora veo eso. Bien, ¿me podrías indicar quién es la que nos indicó eso? ¿Cuál es su nombre? La ultimita que habló, por favor. El micrófono está apagado. ¿Aló? Maribel, ¿verdad? Maribel, ¿estás ahí? ¿Me escuchas ahora? Sí, ya le escucho, doctor. Ya, Maribel, te decía, ¿desde qué parte se ha cortado? Nos queda sin fuera de eso. Yo le escuché hasta la parte de valoración gravimétrica. Un poquito más. Y de los tipos de reacciones químicas que hablé, 4 reacciones químicas. No, doctor. Ah, ya. Ok, sigue grabando, eso es bueno. Sí, Gracias. de nada. Ok, entonces les decía, la espectrometría atómica, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de la valoración gravimétrica, que en resumen les decía, es una titulación en donde participa una reacción gravimétrica. Hay 4 tipos de reacciones gravimétricas que tenemos que ver en nuestra asignatura, ¿no? Durante todas estas unidades que tenemos para desarrollar. Hablamos de la reacción de precipitación, la reacción ácido-base, la reacción de formación de complejos, la reacción de redox, ¿verdad? Entonces, 4 tipos de reacciones tenemos, ¿ok? Para describirlos en todas las unidades. Ahora vamos a ver solamente las reacciones de precipitación o conformación de precipitados, ¿ya? Esta puede ser la gravimetría por precipitación o la valoración gravimétrica en el siguiente tema, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a hablar y hacer énfasis en la primera, que sería la gravimetría por precipitación o también denominada precipitación gravimétrica. ¿Ya? Perdón. ¿En qué consiste la precipitación gravimétrica? El analito consiste en la que el analito es convertido a un precipitado poco soluble. Eso nada más tiene que estar ahí claro. Entonces, lo que hacemos es un ion que esté en una solución, por ejemplo, el ion calcio, calcio más 2, lo vamos a transformar químicamente a este ion, calcio 2 más, a óxido de calcio. ¿Sí? Y eso es, el óxido de calcio es un sólido, es un precipitado. ¿Ok? Entonces, llevamos, el analito es calcio más 2 en solución acuosa, lo vamos a pasar a óxido de calcio, a un sólido, de ion a sólido, estable, como el óxido de calcio. Entonces, es una reacción de precipitación. Entonces, en eso consiste una precipitación gravimétrica. Es convertir al ion calcio 2 más en un sólido, en otras palabras. ¿Cómo es el procedimiento después de obtener el sólido? De llevar al ion al sólido, a un compuesto estable. La siguiente etapa es un filtrado, un lavado de ese precipitado para eliminar impurezas y además ese sólido formado es un precipitado o es un sólido de composición conocida. Como os he dicho, finales, bueno, en este caso es parcial óxido de calcio, luego por tratamiento técnico pasamos a la forma pesable, que sería un óxido de calcio. El producto final que se pesa para la determinación de calcio es el óxido de calcio. ¿Ok? Aquí están las reacciones. Fíjense, tengo al calcio más 2 en solución acuosa. Puede estar solo este calcio más 2 o puede estar con algunos otros iones, ¿no es cierto? Depende de la muestra, ¿no es cierto? Si la muestra solo contiene calcio,
Lo que ocurre, iones calcio, aquí está, el que estoy marcando, es también en pantalla también, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es adicionamos ion oxalato, un anión oxalato. Puede venir del ácido oxálico, como estamos viendo acá, es el ácido oxálico, puede venir de ahí, o puede venir de una sal soluble de oxalato de sodio. Lo importante es que en la solución entre iones oxalato. Oxalato más el calcio da oxalato de calcio, un sólido, pero que no es estable, que no es forma pesable. Fíjense aquí arriba. Voy a volver a subrayar con otro donde diga a composición conocida y después se le pesa. No dice forma pesable. A ver dónde está por aquí un lado de ese. Pecado calcinado. Calcio puro. No, en algún lado de forma pesable, no inventado. Pero bueno, después se pesa. O sea, lo que se pesa es un sólido de composición conocida y estable. ¿Ya? Ok, entonces lo que hacemos es, fíjense, tenemos ion calcio y lonalito para analizar gravimétricamente. Añadimos ácido ion oxalato, puede venir del ácido oxálico. Y lo que tenemos es el sólido oxalato de calcio precipitado de color blanco. Sólido, eso es precipitado. El oxalato de calcio precipitado se filtra en un crisol de filtración, en un embudo con su papel filtro, y luego, antes de pesar, ¿no? Después del secado y calcinado, se lo pesa. ¿Sí? Es decir, filtras, separas sólido líquido, lo secas y lo calcinas. Aquí está el sólido seco. Fíjense, aquí estoy marcando a la izquierda. Lo hago un tratamiento térmico, ya sea secado y calcinado. En este caso es calcinado este triángulo, no es secado. El secado generalmente se lo hace para que pueda perder su agua de humedad nomás. Pero si en caso de que nosotros queremos cambiar la composición química a su forma estable, pesable, que así lo denominamos en alguna literatura, es óxido de calcio. Por lo que este oxalato que se ha precipitado, se ha filtrado, secado, luego se calcina por encima de 450 grados centígrados y se obtiene óxido de calcio. Productos de la descomposición son CO gas y CO2 gas. El oxalato se descompone en CO y CO2. El calcio pasa a quedarse como óxido de calcio. El óxido de calcio puro precipitado se pesa. ¿Sí? Entonces, fíjense, el ion calcio ha sido pasado a óxido de calcio, pero con una reacción intermedia que se denominaba un producto intermedio, en este caso, denominado oxalato de calcio. ¿Qué les parece? Después de ser enfriado, el crisol y el precipitado son pesados. Claro, hay óxido de calcio en el crisol, se pesa. Y la masa del óxido de calcio se determina al sustraer la masa del crisol. Claro, por diferencia. Determinas cuánto óxido de calcio te ha producido ese ion calcio en la solución. El contenido de calcio en la muestra se calcula como se presenta en el siguiente ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jessica, Melissa, ¿estás ahí, Jessica? Yo voy a tomar en cuenta todo. Sí, doctor, buenas tardes. Ok, Jessica, favorablemente, no negativamente. Jessica, si yo te preguntaría, viendo esto que estábamos explicando, ¿cuál sería tu respuesta? Mira, aquí estamos hablando de que hay un proceso de precipitación, una conversión de un ion que está en solución, calcio 2+, llamado analito, pasamos a óxido de calcio. ¿Cuáles son las etapas, Jessica? ¿Cuál es el procedimiento para pasar ion calcio desde una solución hasta óxido de calcio? ¿Podemos responderme? ¿Cuáles son las etapas?
No sé, perdón, estoy algo distraída. Vamos a hacer la pizarrita, ¿sí? Y vamos a abrir una nueva. Sí. Una pregunta, les pasé esto a ustedes, la anterior vez que hemos resuelto. Les pasé este PDF al cuadro, ¿pueden revisar ahora? Sí o no, para ir a mi rápido. Ya, vamos a suponer que hasta ahora no ha habido tiempo, ¿ya? Pero a partir de esta semana lo tienen que hacer porque nos vamos a acumular para el examen primer parcial en todas sus materias de venir, en el anterior, de estudiar, ¿ya? Entonces voy a revisar en este momento. Los apuntes de clase, aquí están. Aquí están. A ver. Apuntes de clase. Es un problema 1. Aquí está la solución. No, está. ¿Sí? Ya. Creo que está, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es abrir otro, ¿no? Entonces voy a continuar. Aquí vamos a cambiar los dos pasos. El celular se cayó. No. Ahora sí. Bien, entonces decíamos estamos en el capítulo 12, ¿verdad? Ya. Permítame ir con el libro también aquí para que haga los mismos ejemplos. Es reforzado y cuando ustedes lo lean puedan tener. Vamos a bueno, la fecha, el día es martes. Ok. Decíamos las etapas, ¿verdad? Del proceso de precipitación. Para convertir, por ejemplo, al ion calcio, 2 más hasta óxido de calcio, que es el sólido que se tiene que pesar y tiene una masa de, por ejemplo, vamos a decir un poco es esto, 0, 2,5083 gramos, una balanza analítica 4 decimales, ¿verdad? Ok, entonces aquí está en solución la cosa, por lo tanto es iones, podemos hacer esa cosa en agua. ¿Cuál es este? Aquí un proceso. ¿Cuál es el proceso para obtener un precipitado? O sea, describir un método gravimétrico. Esa era la pregunta. Entonces ahora vamos a tener acá un vaso donde tenemos el ion calcio disuelto, medio acuoso. Añadimos un agente precipitante. El agente precipitante, en este caso es el ion oxalato.
que vino del ácido oxálico, de acuerdo a las reacciones, y además hacemos la precipitación cuantitativa en un medio amoniacal. Medio amoniacal. ¿Qué significa medio amoniacal? Que está presente el ion amonio, que es medio básico. ¿Sí? Pero en el amoníaco es, bueno, no siempre el amoníaco solamente, es el hidróxido de amonio prácticamente. Estoy escribiendo incompleto. Este es el hidróxido de amonio, ¿verdad? Este hidróxido de amonio es el que le da el carácter básico, es decir, esta precipitación se realiza a un pH mayor a 7 favorablemente. Favorablemente para que sea cuantitativa la precipitación. ¿Ok? Toda precipitación, todo análisis químico debe ser cuantitativa. ¿Y qué significa la palabra cuantitativa para nosotros? Para nuestro entender, para nuestra forma de utilizar este término, es que mayor al 99,9% del analito pueda pasar a estado sólido. ¿Sí? Puede haber una reacción química. En este caso, este ion calcio en un 99,9% debe pasar a óxido de calcio. Si es menos, no es cuantitativa la reacción. No es la precipitación, que es una reacción de precipitación, no es cuantitativa. ¿Me dejo entender? Ya. Reacción 99,9%, vamos a decir. Reacción 99,9%. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos utilizando un agente precipitante como el oxalato de ion oxálico, o oxalato, perdón, en un medio de reacción para favorecer la forma cuantitativa, ¿no? Que sería pH mayor a 7, y el calcio reacciona con el oxalato de la forma que ustedes han visto hace rato. Y esto en medio amoniacal. Puedo escribir en medio NH3 acuoso también, lo mismo es hidróxido de amonio acuoso. Ya, medio amoniacal, así lo pondré OH, para producir el oxalato de calcio. En algunos libros dicen que se da dihidratado, o perdón, monohidrato. No importa, puede ser así o así. Cuando uno va calcinando, va a pasar esto. Bueno, a otros libros les dan mayor explicación, no es tan directo como esto, pero los podemos utilizar como el libro o caso contrario como esta otra que estoy manejando aquí, para que podamos nosotros entender que hay una gradual descomposición de esto. Entonces esto podría pasar una vez que está anhidro, monohidratado, su agua pierde su agua de hidratación, no es agua de humedad, es agua de hidratación, más H2O gas a una determinada temperatura, que ustedes vamos a ver más adelante, y esto con calor, el símbolo delta que es calor, y también podríamos decir que con mayor cantidad de calor, este oxalato de calcio anhidro, sólido, ¿sí? Pueda pasar, esto es también sólido, bueno, aquí es sólido, pueda pasar con mayor cantidad, a mayor temperatura, a carbonato de calcio, ¿no? Desprendiendo CO2 a otra temperatura, en grados centígrados, y el carbonato también no es forma estable ni pesable, con mayor cantidad de calor, pasa a óxido de calcio más CO2 a qué temperatura. Son reacciones, esto se llama termogravimetría. Entonces, esto es ya termografía. Entonces, fíjense que en otras palabras, de este ion calcio, si ustedes juntan esta reacción 1, esta la vamos a llamar reacción 1, pasamos a reacción 2, pasamos con la reacción 3 y finalmente en 4 reacciones tenemos el producto óxido de calcio sólido, que es la forma pesable, desde el ion calcio, que era nuestra reacción 1 en solución. ¿Sí?
Importante mencionar que debe ser el medio amoniacal la reacción. ¿Sí? No, el medio de reacción es importante, chicos, no se olviden. Voy a anotar acá, el medio de reacción es muy importante, ¿no? El medio de reacción es muy importante. ¿Listo? No se ha cortado, ¿no? El medio de reacción es muy importante. Importante. ¿Por qué? Porque eso garantiza de que tu reacción va a ser cuantitativa. Si no es cuantitativa, no sirve. ¿Para qué obtener un resultado del 85% nomás de reacción? ¿Cómo puedes reportar un resultado que dice el 85% nomás es precipitado y el resto está en la solución? ¿Cuánto tiene de calcio? Un error enorme, ¿verdad? Entonces, reacción sea, estoy poniendo aquí, para que la reacción, medio de reacción es importante. ¿Sí? Para que sea reacción cuantitativa. Tanto que hablo así en todos los niveles, se les va a entrar. ¿Sí? Ya van a salir sabiendo cuando les preguntemos al principio o al final, ¿qué es reacción cuantitativa? ¿Cuál es el medio de reacción apropiado para esto en laboratorio? Todos van a saber así, ya, hechos. ¿No? Eso sí. Pues si ustedes van a hacer lectura de nuestro texto base aquí, quizás no esté en esta literatura, está directo. El ion calcio pasa a óxido de calcio con tratamiento térmico. Se lo han, digamos, las reacciones intermedias lo han suprimido, ¿ya? Pero también está igual el producto de óxido de calcio, ¿verdad? CO y CO2. Bueno, porque aquí yo ¿no? El carbonato daba, bueno, dependiendo de lo que el CO daba. Eso es donde me planteaba acá, lo que voy a hacer es corregir en este. Aquí. El CO es, fíjense, carbonato, no está igualado, no me he hecho el 15, todo está igualado. Pues, ¿no? Tengo problemas con la pila de este. Sí, esta es la persona. Ahí está. Eso. ¿Queda? ¿Queda, muchachos, aquí? Para que sea igualado, CO, ¿verdad? Un carbono más otro carbono, dos carbonos. Y está igualado. 3, 4 oxígenos, 4 oxígenos, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo suprimo esto, plac, ¿qué te queda? Óxido de calcio más oxalato de calcio da óxido de calcio más CO2 más CO, ¿verdad? Sí. Y esos son los productos finales que aquí observas, ¿verdad? Óxido de calcio, oxalato de calcio con calor, tratamiento térmico, calcinación, te da óxido de calcio, CO y más CO2, ¿verdad? Ambos son gaseosos utilizados. Ok, entonces si llegan a esa conclusión. ¿Cuáles son las temperaturas? For you, tarea. Tarea, homework. ¿Ok? ¿Para cuándo? Para mañana, tomorrow. ¿Ok? Cualquiera voy a preguntar mañana. Para ganarse puntos extras, ¿qué les parece? Claro, ahí está. Ahí está el trabajo que ustedes van a necesitar cuando me digan curva, no hay curva. Ayúdenos, ahí está su ayuda. Deben un trabajito extra, nos falta unos cuantos, ahí está su tarea. ¿Ha hecho eso? Bien, ya adentro. Si no, ni modo. ¿No? Next semester. ¿Ok? Y ya tengo otra oportunidad. Ok, ahí está. Seguiremos. ¿Ok? Karen Angulo, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Está saliendo? ¿No está entrecortado o a medias?
No, no hice. ¿Está bien nomás? Sí. Bueno, ya, gracias, Karen. Continuamos entonces. Solo tenemos 13, 15, 16. Ahí está. Ahora sí, continuamos. Fíjense, es importante que el óxido de calcio, en este caso, en este ejemplo, es la forma pesable. Lo voy a escribir aquí. Este es forma pesable. ¿Por qué es forma pesable? Porque es la forma más estable. La forma más estable a la atmósfera que puede permanecer y se puede cuantificar. ¿Bien? Vamos a volver eso más adelante, más después. Hablaremos ahora, hasta por el momento, hablaremos sobre las propiedades de los precipitados, ¿sí? Y además de los reactivos precipitantes. Estos reactivos precipitantes se llaman también, ¿qué? Agentes precipitantes. Agente precipitante, ¿verdad? Exactamente. Precipitante. En el caso del calcio, ¿cuál era el agente precipitante? El ion oxalato. ¿De dónde viene? Del ácido oxálico o, caso contrario, del oxalato de sodio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas propiedades de estos precipitados? ¿Cuáles son esas propiedades? Para que pueda ser forma pesable. Porque alguien me podría haber dicho, ¿por qué no ha pesado óxido de calcio si es sólido? Este que está aquí. Porque no es estable a la atmósfera. El óxido no es la forma pesable. Está definido que el óxido de calcio. ¿Qué tiene que ser? Calcinar. Y la calcinación hay una descomposición térmica del oxalato de calcio hasta óxido de calcio. Ese es lo último. Es una forma simple y conocida de composición del óxido de calcio, ¿verdad? Tiene calcio y oxígeno. Eso se llama composición conocida, el precipitado. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, los precipitados. ¿Qué características deberían tener los precipitados? No cualquier precipitado. ¿No? Entonces, fíjense, las propiedades de los precipitados deberían ser: 1, de fácil filtración. Este óxido de calcio, que aquí está cerrado en círculo, tiene que ser fácilmente filtrable. Y además hay que lavarlo a ese precipitado. ¿Para qué? Para eliminar interferentes, para eliminar contaminantes. Es una de las propiedades importantes. El precipitado tiene que ser de fácil filtración porque va a ser lavado muchas veces ese precipitado sólido que se obtiene, por eso tiene que ser estable, y al lavar varias veces lo que sucede es que se elimina interferentes. No sé si hemos hablado de coprecipitación hace rato. Son sustancias que puede arrastrar el precipitado, ya sea en la superficie o por intercambio iónico, etc. Entonces hay que lavar para eliminar las impurezas que puede arrastrar el óxido de calcio y que puede confundirse con mayor peso. Claro, uno puede decir, ahí tiene más calcio cuando impureza más estás pesando, ¿verdad? ¿Se entiende? Punto 2. El precipitado debe tener baja solubilidad, escasa solubilidad, yo diría. Estamos hablando de precipitados, ¿sí? Entonces, si estoy hablando de precipitados, decimos que debe tener baja solubilidad el precipitado. ¿Por qué? Para evitar la pérdida de analito durante la filtración y el lavado. Durante el lavado se puede disolver, pero si es de escasa solubilidad en medio acuoso, en agua, no se va a disolver, no vas a perder sólido al lavar. ¿Para qué lavas? Para eliminar interferentes, ¿verdad? Para eliminar impurezas del precipitado. El óxido de calcio no queremos que haya óxido de hierro, carbonato de bario, no queremos sulfato de calcio, no queremos eso entonces con el óxido de calcio, porque se va a confundir, ¿no? Va a alterar el peso del calcio, el óxido de calcio, ¿verdad? Punto 3. El precipitado, una propiedad del precipitado es
que no debe reaccionar con los componentes de la atmósfera del aire. El aire es atmósfera. Es decir, debe ser estable a la atmósfera, a los componentes del aire. El óxido de calcio, aquí que está encerrado en círculo, debe ser estable al oxígeno. No debe oxidarse con el oxígeno del aire. No debe reaccionar con gas CO2 que está en el aire. O no hay CO2 en el aire. Hay pequeñas cantidades, pero hay. Si va a reaccionar el sólido como el óxido de calcio con los componentes atmosféricos, o se va a oxidar con el oxígeno del aire, no sirve el precipitado. No es bueno, no es forma pesable. ¿Verdad? Ya. Punto 4, como última propiedad. Debe ser de composición química conocida. Este precipitado en este ejemplo, que está aquí en redondito azul, es conocido su fórmula y además es simple. Sí, óxido de calcio, simple. Y forma conocida, o sea, es bien conocido el óxido de calcio como precipitado, ¿no? No es una cosa extraña, rara, como que no existe un nombre para este precipitado, ¿no? Ahora, bueno, siempre debe esta composición conocida después del secado y del calcinado si es necesario. En algunos casos un sólido debe ser solo secado y pesado. En algunos otros casos debe ser calcinado. Es decir, en este diagrama de flujo que estuvimos hablando, en donde nosotros tenemos el proceso de precipitación, aquí empieza a aparecer un sólido. Un sólido que para nosotros en este caso es óxido de calcio. Perdón, oxalato de calcio sólido blanco. Ahora, ¿qué prosigue de esta etapa 1? Esto vamos a llamar etapa 1. ¿Cuál es lo que sigue como etapa 2? Acá. La etapa 2 es la filtración y lavado, vamos a decir. Después viene la etapa 3, el secado. Y si es necesario, podría haber una cuarta etapa, si necesario, después del secado, que generalmente en promedio se hace a 110 grados centígrados, ¿no? Y el calcinado, si es necesario, calcinado. Si es necesario solamente, y esto es mayor a 250 o a 350 grados centígrados, vamos a animarnos a eso, mayor a 350 grados. Si fuera menor a 300. Si fuera menor a 300 y es secado nomás, ¿no? Ya, esto se realiza en una estufa, por si acaso, porque también a veces no sabemos en qué equipos vamos a hacer, estufa o de secador, también así se conoce. Y esto es una mufla. Alguien puede decir 300, yo puedo secar eso en un secador. También puede ser un límite. Mufla o horno, ¿no? Horno eléctrico, a gas, una cosa que es secador. Perdón, es calcinado. Quemado también. Ok. Esa es la respuesta a unas compañeras o a cualquiera de ustedes que les hemos dicho. ¿Cuáles son las etapas para convertir o el proceso de gravimetría por precipitación? 1. Adición del agente precipitante, ion oxalato y el medio. Controlar el medio de reacción, el medio amoniacal, pH mayor a 0. ¿Para qué? Para garantizar la cantidad de calcio que pase a todo a óxido de calcio, a oxalato de calcio primero. Luego, filtración y lavado de precipitado. ¿Para qué? Para eliminar interferentes, impurezas. ¿No es cierto? Luego, un secado, que necesariamente necesitas librarte del agua húmeda donde estaba el sólido, no puedes pesar así, sólido húmedo, tienes que liberarte y eso generalmente lo hacen en una estufa, con un secador a 110 grados centígrados. Luego pasamos a un calcinado si es necesario. Algunos precipitados no requieren de que el calcinado, la forma pesable, estable, el compuesto que cumple los requisitos que ya hemos nombrado como precipitados, es solamente hasta el secado. En el secado ya cumple. Si no cumple, hay que pasar a la calcinación en horno. Por 5 horas, 6 horas a
600 grados centígrados, a 500 grados centígrados. En el caso del sulfato de bario, así se hace, ¿verdad? Ya. Entonces, otro ejemplo también es, por ejemplo, quiero determinar sulfatos. En el laboratorio determina la cantidad de sulfato, ¿verdad? Entonces, al ion sulfato que esté en un vaso con precipitado, al ion sulfato que tú tienes en un vaso de precipitado, ¿cierto? Aquí en medio acuoso están ahí los iones. Se adiciona un agente precipitante como el cloruro de bario. En este caso a mí me interesa el ion bario. Cloruro no pasa nada, su acompañante no. El ion bario va a entrar, regulo el pH. Mi pregunta para todos los alumnos que han podido ya vencer el laboratorio de química analítica cuantitativa con cualquiera de los docentes, que todos llevamos la misma etapa, me podrían responder cuál es el medio de reacción para que sea cuantitativa la precipitación del sulfato de bario. Escucho respuestas. ¿En qué medio es apropiado? Entonces pregunto eso. ¿Qué respondería? A la una, no pierdan unos X que estoy marcando aquí en mi computadora, en la lista para puntitos estos. A las 2 y a las 3. Bien, Norma, tú ya has llevado al laboratorio. Ahí está, Norma. ¿Qué estás haciendo? Norma, ¿estás ahí? Norma Vargas, Mercado. ¿Llegaste, no, Norma? Laboratorio común. Ya, no hay problema. Natalie Sanavia. No has llevado ya al laboratorio, ¿verdad? Natalie, ¿estás ahí? Ya, también voy a poner faltitas porque así también vamos a justificar que no asistió a clase. Vamos a publicar en el Face para que vea su papá que no pasó clase. Edith, Karen, buenas tardes. Buenas tardes, Inti. ¿Llegaste al laboratorio de ahí? Sí. Ya, ¿te acuerdas? A ver si te recuerdas o no, el medio de reacción para el sulfato de bario. Que te mencioné sulfato, ¿te acuerdas? Sulfato hemos hecho. O han realizado, ¿verdad? No me acuerdo. Ya, está bien. Está bien, no te preocupes. Ahora vamos a recordar el de reacción para determinar sulfatos. Ácido. ¿Cuál es el medio ácido? pH menor a 7. ¿Sí? ¿Se acuerda que controlaban con naranja de metilo o rojo de metilo para que dé un color ahí y sepan que está entre 3 y 4 el pH? ¿Se acuerdan? Ese indicador se ha usado. El naranja de metilo. Es un indicador que te indica naranja de metilo. Es un indicador para que regula, que te puede decir que estás en un pH de 3,4 hasta 4,5. Estás en este intervalo de pH. ¿Sí? Ya, entonces, no se olviden, para los que recién vamos a llevar química analítica, con sus docentes les pregunten, o su auxiliar les pregunte, y ya están dando la respuesta. ¿Para qué controlar? O le preguntan al auxiliar o su docente, ¿por qué mencionamos naranja de metilo? ¿No? O que sepan, pregunten, por ahí el auxiliar también no sabe. No sabe, yo creo, no vamos a decir, pero hay que ver. Ok, ya, entonces pH ácido, menor a 7 es ácido, ¿verdad? Región ácida. En ácido se consigue la
La reacción cuantitativa del ion bario, 2 más ion sulfato para dar sulfato de bario sólido estable. Esto lo que se hace es una vez precipitado, aquí hay un equilibrio de precipitación y de solubilidad, con dos equilibrios, el equilibrio está acá. Y entonces esto lo que se hace es se filtra, siguiente paso, se filtra, luego se seca y se calcina. ¿Ok? Para llegar a garantizar que no haya impurezas que haya arrastrado el ion sulfato. Es un precipitado cristalino. ¿Ah? Cristalino. En cambio, este precipitado de acá, el óxido de calcio, no puedo decir si es cristalino o coloidal. Pero si fuera el ion plata, en la determinación de cloruros, vamos a determinar cloruros. El ion plata es el agente precipitante. El analito es el cloruro. Va a precipitar cloruro de plata, precipitado sólido blanco de tipo coloidal. Ahí está. ¿Ok? Entonces vamos a marcar este y este se conoce como agente precipitante. ¿Sí? Y el analito es todo esto que voy a marcar con verde. Estos son los analitos, los elementos que estamos determinando. ¿Cuánto de sulfato en la muestra? ¿Cuánto de cloruro en la muestra? A través de la formación de un precipitado escasamente soluble. Escasamente soluble porque habíamos dicho que Q es una propiedad del precipitado. ¿Dónde está escasamente soluble? Acá está. Baja solubilidad. Por tener baja solubilidad, entonces le corresponde un KPS que depende de la temperatura definida. Un KPS que está tabulado en tablas en función de la temperatura, ya sea 25 grados centígrados. ¿Cuánto es el KPS? Tanto del, entonces voy a borrar todo este proceso que ya se marcaba arriba. ¿Cuánto es el KPS del sulfato de bario? ¿A qué temperatura? Y el KPS del cloro de plata a la temperatura que tenga el libro, ¿cuánto es? ¿Ah? Vamos a utilizar en los cálculos estos KPS, por lo que tenemos que estar familiarizados. ¿Ok? Vámonos a los KPS, Chara, ¿no? Vámonos al apéndice. Apéndice, ahí está. ¿En qué apéndice está, chicos? Los KPS en el final del libro. Alguien me puede ver que está en el chat. KPS. Pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Ya. KPS. ¿De quién están buscando? Del sulfato de bario y del cloruro de bario. Sulfato de bario. Aquí está. Vamos a resaltar. Sulfato de bario. ¿Cuánto es el KPS? Acá está el KPS. 1,1 por 10 a la menos 10. 1,1 o 10 por 10 a la menos 10. Es pequeñísimo el valor. ¿Qué significa? Cuanto más pequeño el valor, más insoluble es el, o más escasamente soluble, podemos decir. Escasamente, es insoluble prácticamente. ¿No? Tiene que ser así, porque si no, ¿cómo puedes cuantificar al analito? Si tiene un KPS grande, no sirve. KPS más pequeño, mejor. Ahora, ¿cuál es el KPS del cloruro de plata? Plata, ¿dónde está? Cloruro de plata.
1,82 por 10 a la menos 10. ¿Verdad? ¿A qué temperatura estaban estos KPs? Fíjense, a 25 grados centígrados. Son constantes de producto de solubilidad. A 25 grados centígrados. Las constantes de equilibrio, que son estas, solo dependen de la temperatura. De nada más, ¿verdad? Ya. Entonces, ustedes van a calcular la solubilidad y la solubilidad de ambas sólidos precipitados. ¿Cuánto es la solubilidad del sulfato de bario? ¿Mm? A 25 grados del sulfato de bario. ¿Me lo dicen, por favor? La solubilidad de 25 grados del cloro de plata. Vamos a ver la solubilidad, cuánto es, porque alguien me puede dar una explicación de qué significa 1,82 por 10 a la 10 y 1,1 por 10 a la 10. ¿Qué dice eso? Nada, todavía no entiendo. Claro, lo único que sé es que si yo veo todos estos KPS, fíjense este KPS del hidróxido de aluminio, por ejemplo, comparado con la del sulfato de bario, fíjense, hidróxido de aluminio tiene 10 a la menos 34. El hidróxido de aluminio es más insoluble que el sulfato de bario y que el cloruro de plata. ¿Por qué? Porque su KPS es 10 a la menos 34. Hay otro más pequeño, los sulfuros. Los sulfuros, fíjense los sulfuros. Sulfuro de mercurio. Este es el sulfuro de mercurio, por si acaso se los presento químicamente. ¿Y cuánto había sido? Fíjense. Fíjense esto. 10 a la menos 53. Los sulfuros de mercurio es el más insoluble, es la forma más estable de almacenar mercurio. ¿Qué les parece? Pero ¿cuánto es sus KPS, su solubilidad, perdón? ¿Cómo interpreto esa solubilidad de un precipitado numéricamente y que me diga algo? Voy a dialogar un poquito antes de terminar la clase, que tengo que una actividad, por favor. Ahí vamos a quedar. Pero quiero preguntarle a Alejandra Céspedes. Alejandra Céspedes, buenas tardes. Vamos a charlar sobre los termómetros de mercurio un rato, cultura general. Alejandra, ¿estás ahí? Ya, no tienes micrófono, me estás haciendo, ¿no? Pero esta vez vamos a perder. María de Los Ángeles. Buenas tardes. Sí, docente, buenas tardes. ¿Podemos charlar un poquito contigo, por favor, a medida de una cultura general, tal vez? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, docente. Ya. ¿Alguna vez en colegio o cuando tú estabas en la práctica de en un laboratorio, etcétera, han roto algún mercurio, algún termómetro de mercurio? ¿O algunos compañeros, algo has visto? Sí, sí. ¿Cómo fue el mercurio? ¿Qué características tiene el mercurio? De hecho, creo que es el único metal que es líquido, Sí. pero cuando se rompió se hicieron pequeñas bolitas en el piso y la profesora dijo que era tóxico si lo tocábamos. Sí, es verdad. ¿Algo más? Está muy bien, María. ¿Algo más? Am, ¿Cómo recoger el mercurio? ¿Cómo recuperar si es tóxico? no sé, no estoy segura, pero creo que era con una cuchara de plata. Ya, O también hay algunos, no sé, es como una aspiradora tal vez. ya.
No, no me acuerdo el instrumento. Ujú. ¿Y alguna otra sustancia que hayan utilizado para pasivar esta actividad tóxica del mercurio? Mm, no me acuerdo, docente. Ya. Muchas gracias, María de los Ángeles. Está bien, docente, gracias. ¿Han escuchado, muchachos, muchachas, el resto de los estudiantes? Sí, muchos hemos tenido esta experiencia. Por eso ahora los de mercurio, cualquier instrumento de mercurio está prohibiéndose la venta o la producción para que haya nuevamente eso. Hay que evitar el contacto del mercurio con la piel, a la atmósfera, porque es volátil, relativamente volátil, entonces vapores de mercurio absorber metal pesado y puede causar problemas de metales pesados, ¿no ve? Cáncer y demás con tantas enfermedades que hay, ¿verdad? Trastornos, con metales pesados ha asociado muchas enfermedades, ¿verdad? Bien, entonces les decía, tenemos que compañera ha escrito, lo ha escrito bien, son pelotitas que están en el suelo, hay que recoger una cucharita o una bolsita, algo sin tocar o antes, está bien, pero ¿cómo pasivar? ¿Cómo pasivar ese mercurio? Lo van a poner en un frasquito, pero si no lo tapan bien sigue siendo contaminante, ¿verdad? Entonces lo vamos a pasivar al mercurio. Justamente está relacionado con esos KPS que nosotros hemos visto. Entonces vamos a agarrar al mercurio líquido, que es el líquido a temperatura ambiente, que está ahí en el suelo, lo vamos a moler azufre. ¿Conocen el azufre? Ese azufre de color amarillo, ¿no? Para cobas, que venden, ¿no? Unas piedritas amarillas, ¿no? En el mercado, Cancha, Calatayud, más adentro, ¿no es cierto? Así roquitas medio amarillentas, ¿no? De azufre, ¿sí? Pedacitos de todo tamaño. Ustedes se ubican, ¿no? En coba también para que ponen, ¿no? O para que otros, para medicina también, para jabón medicinal. Entonces, este azufre lo mueles en polvo, ¿sí? Entonces, es sólido el azufre, ¿sí? Lo mueles, ese azufre, y lo vas a pasivar. Va a reaccionar rápidamente, va a absorberse y va a producir un compuesto químico, además de absorberse en polvo fino en el culo. Y va a formar el sulfuro de mercurio. Este es otro sólido. Entonces, al mercurio que estaba aquí líquido, sueltito, ha reaccionado con el azufre y lo pasas a sulfuro de mercurio. Fíjense el sulfuro de mercurio. Aquí está, sulfuro de mercurio 2. Entonces, lo que voy a hacer, no es 2, obviamente. Bueno, 2 quiere decir que está con valencia mayor porque hay mercurio 1, en un compuesto puede estar con mercurio 1. En este caso, el sulfuro mercúrico es HGS. Su KPS, fíjense, y es de color negro el producto. Claro, o sea, amarillo. Polvo medio, cuando muele se vuelve de blanquecino, el polvo no es amarillo, pierde su color. Entonces, polvo blanquecino con el mercurio que es plateado, tipo color plata, reacciona, da color negro. Y su KPS, 2 por 10 a la menos 53. 2 por 10. KPS a 25 grados centígrados, 2 por 10 a la menos 53. 53. ¿Sí? ¿Qué significa menos 53? Significa, voy a decir, entre comillas, insoluble. Totalmente estable. Menos 53 es casi nada de luz. Ustedes pueden calcular la solubilidad. Van a ver, es nada. De una tonelada se va a disolver una cabeza de una hormiga menos todavía. Una tonelada del total. Entonces, eso es lo que es forma de pasivar, almacenar de forma seguro al mercurio. El azufre cuesta baratito, es barato. ¿Verdad? Este compuesto lo puedes almacenar y no va a pasar nada. Ya está pasivado el mercurio, no va a tener grado de toxicidad, ya lo puedes almacenar forever y ya nadie te va a chingar. Porque fíjense su KPS. Solubilidad casi cero. 0,0053 ceros y viene ahí su valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, por favor, ustedes terminan calcular sus solubilidades de estos compuestos. Cálculo para mañana. Fin de la clase, les agradezco, se les voy a compartir este PDF enseguida, no enseguida, no sé.
¿Alguna duda para despedirnos? ¿Ninguno? Buenas tardes a todos, que tengan una bonita jornada, resto de jornada, ¿ok? Chao chicos, hasta.